Sofía Madrid de Chile, muchas gracias por participar, por aceptar esta invitación. Y bueno, Sofi, ¿cuál es tu formación académica y cómo llegaste al canto y a la actuación? Uf. A ver, yo desde chiquitita siempre canté, siempre me gustó mucho cantar. Tomé un par de clases y estaba entre estudiar canto y bueno, fue una audiología que estuvimos conversando un poco y sería como el análogo a foniatría sin la medicina, que se dedicaban al área de voz. Ya, entonces, en realidad no sentía que tenía como el espíritu ni como esa impronta de cantante, así como la personalidad. Y entré a estudiar fonoaudiología. Estudié fonoaudiología en la Universidad de Chile, son 5 años. Ahí empecé, antes de egresar incluso, empecé a realizar investigación con Marco Guzmán. Entonces fui estudiante de investigación como por 4 años. Ahí tuve muchas oportunidades de poder aprender muchas cosas. Trabajamos con otorrinos, con médicos radiólogos, y eso ayudó bastante como a mi formación previa antes de salir de la universidad. Luego de eso, estudié un diplomado en vocología también en la misma universidad, eh, y finalmente, bueno, hice una certificación como Voice Teacher en New York Vocal Coaching, y actualmente estoy haciendo un magíster en docencia en superior. Eso es así como si hablamos de la estructura formal de educación. ¿Ya? Que yo valoro bastante y creo que es súper importante como en nuestra formación como profesionales, ¿ya? Sin embargo, también estoy muy agradecida de todas las personas que aparecieron como en este camino formativo. Los docentes que tuve en la universidad, siempre yo fui como media busquilla, entonces les preguntaba si podía ir a verlos trabajar, si podía ir a ver esto otro, y así fue como también aprendí a construirme como terapeuta, y no solamente desde lo cognitivo, sino que también desde el manejo emocional, desde el manejo eh, de habilidades comunicativas. Todo eso fue como algo que yo valoro bastante, como aparte de la formación a la que uno recurre de manera formal. Ok, Eso así como en la y globalidad. muy bien. ¿Y cómo fue tu experiencia y en qué consiste tu certificación de Voice Teacher en New York Vocal Coaching? A ver, esa certificación, yo estuve buscando hartas herramientas porque el trabajar con cantantes, de repente uno se queda como un poco corto. Bueno, si eres cantante, sí, lo entiendes. Si tú has cantado, logras entender muchas cosas, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que fonoaudiología te entrega ciertas herramientas, después tú te puedes ir especializando, pero me faltaba como esa relación con el área más artística. Estuve buscando muchas certificaciones y esa fue como con la que yo más cómoda me sentí a la hora de buscar cómo circular o de qué se trataba. Tenía una relación súper estrecha con la fisiología de la voz. Entonces eso era lo que más me gustaba de esta certificación. Las otras certificaciones tenían una duración muy larga y también eran muy caras. O sea, ¿para qué andamos con cosas? Especializarse, al menos en Chile, no hay muchas herramientas para especializarte en Chile, eh, al menos que se acomodaran a como al perfil que yo quería, y estudiar afuera es caro, o sea, no, uno tiene que invertir, o sea, es una inversión. Pero tampoco quería algo que durara, no sé, 2, 3 años, ¿ya? Entonces esta certificación encajaba mucho como con ese perfil de que era una corriente fisiológica, tenía una corta duración, era un trabajo que se relacionaba mucho con lo que yo hacía desde lo fonoaudiológico. Entonces, ensamblaba perfecto el parámetro fonoaudiológico con empezar ya a transmitir ciertos conocimientos para que lo trabaje el vocal coach o el profesor de canto. Entonces, encajaba perfecto como con lo que yo quería. Cantantes y actores. ¿Qué, ¿Cómo es tu trabajo con ellos? Perdón, no te escuché. ¿Cómo es tu trabajo actual con los cantantes y actores? Ufa, es algo que a mí me llena el alma, me encanta mucho el mundo artístico.
creo que es súper importante que si tú quieres trabajar con actores o cantantes, empieces como a involucrarte también en el mundo de la actuación y del canto. Porque, ¿qué pasa? Al menos un error como súper frecuente en nuestro ámbito, que uno trabaja con el actor o con el cantante en el box, ¿ya? Entonces llega el cantante, llega el actor, y tú le dices, ok, mira, sopla este tubito, perfecto. Pero resulta que ¿qué aplicación tiene esto en el contexto real? O sea, los actores están todo el día corriendo, no van a andar con un tubito, o el cantante, que puede ser un poco más riguroso, el cantante clásico un poco más ordenado, de repente el cantante popular es un poco reacio a la parte más técnica. Entonces, yo creo que lo más importante de cómo trabajar con cada uno de ellos es reconocerlos en su individualidad. Cada actor, cada cantante es distinto, ¿ya? Por ejemplo, si yo trabajo con un actor de teatro callejero, es muy distinto a si yo trabajo con un actor que trabaja en un estudio de grabación, ¿ya? Si trabajo con un cantante clásico, es distinto a un cantante popular. Y dentro de los mismos cantantes populares, es distinto trabajar con un cantante popular que canta jazz a con un cantante popular que canta pop, por ejemplo. ¿Ya? O que se reconoce con varios estilos y requiere de flexibilidad interpretativa. ¿Qué es la habilitación vocal en los cantantes y los actores? ¿Y qué profesional artístico o de salud consideras que puede llevarla a cabo, la habilitación vocal? Uf, eso yo creo que es una línea que hemos conversado nosotros, porque no, uno, no me siento con la autoridad de decir, tú tienes derecho a trabajar esto, tú tienes derecho a trabajar esto otro. Yo creo que ahí hay una guerra de egos súper importante, es algo que está en proceso de construcción. Creo que es un dilema que si bien tenemos que buscar dentro de como nuestra sociedad vocológica en la que nos movemos, ojalá estándares y más o menos como por un tema de que estamos trabajando con personas y hay cierto grado de responsabilidad al transmitir ciertos conocimientos hacia las personas. Eh, Paso uno, no soy quien para poder decir quién puede hacerlo, ¿ya? Eh, ¿Y cuál era la otra pregunta? Perdón, que soy un poco distráctil. Claro, ¿qué es la habilitación vocal? Ah, ya, la habilitación vocal. Bueno, nosotros los fonoaudiólogos trabajamos en dos áreas, que es la rehabilitación, que es muy conocida, que en el fondo es cuando alguien tiene un daño a nivel vocal. Hacemos toda la parte de poder que esta persona vuelva a poder realizar sus actividades con la menor dificultad posible, que sea funcional, ¿cierto? La habilitación vocal, a mí me gusta hacer la analogía, como por ejemplo con un deporte. Ya cuando nosotros, no sé, por ejemplo, yo jugara fútbol, nosotros en el equipo de fútbol tenemos a un preparador físico, ¿cierto? Que hace que se fortalezca nuestra musculatura, que se elongue, para poder jugar después a la pelota, ¿cierto? Para poder jugar fútbol, ¿ya? La habilitación vocal o el fonoaudiólogo lo que hace es trabajar todo este sistema fonatorio a nivel muscular, respiratorio, resonancial. Personalmente me gusta el enfoque fisiológico, me acomoda el enfoque fisiológico, para que después el cantante, en conjunto con el profesor de canto o el vocal coach, puedan aplicar toda esta anatomía, fisiología hacia el funcionamiento del canto. ¿Ya? No sé si Ok, se entiende. sí, por supuesto. ¿Y el enfriamiento vocal y el calentamiento vocal entrarían en la habilitación vocal? Para mí es parte de una norma. Si trabajo con un profesional de la voz, es un complemento hacia cualquier tipo de terapia que tú pienses. O sea, es para la habilitación o la rehabilitación vocal, es una conducta preventiva. O sea, generalmente nosotros esperamos a que haya una patología para hacer algo. En lo personal, a mí me gusta mucho la parte de educación, de concientización, entonces la parte de ejercicios como preventivos, creo que son necesarios ya sea en rehabilitación o en habilitación vocal. O sea, si estoy trabajando con un paciente que tiene daño vocal, sí o sí tiene que, porque va a seguir utilizando su voz, probablemente va a seguir cantando, va a seguir actuando, entonces yo no le, probablemente no va a dejar de hacer esas labores. Entonces, es súper necesario que tenga estas rutinas de calentamiento y enfriamiento vocal que van a permitir prevenir, uno, que se siga avanzando el problema, o simplemente prevenir de que se desempeñe o sea, se presente una patología vocal, ya en el caso de la habilitación vocal. Es para mí una parte que va dentro de este abordaje, en la parte de higiene vocal, un cuidado de la voz. Aquí nos preguntan si los ejercicios de calentamiento y enfriamiento son parecidos.
No te Bueno, preocupes. Aquí nos hacen una pregunta si los ejercicios de enfriamiento y calentamiento son parecidos o tienen alguna diferencia. ok. Desde el trabajo como más médico, fonoaudiológico, como ustedes lo quieran llamar, nosotros hacemos ejercicios que son enfocados en un calentamiento vocal fisiológico. Ya también está el calentamiento vocal artístico, por ejemplo, que es lo que se hace con el profesor de voz en teatro o con el profesor de canto, con el maestro de canto en el caso de los cantantes, ¿ya? En lo personal yo hago un calentamiento vocal fisiológico que también puede ser utilizado en complemento con el calentamiento vocal artístico, ¿ya? Entonces, personalmente utilizo la corriente de los ejercicios de tracto vocal semiocluido, y dentro de esto, para el calentamiento, utilizo ejercicios que apunten hacia la elongación, hacia la flexibilidad, hacia el control de ciertas resistencias a través de la intensidad, con una intensidad media, media baja y alta que sea flexible, o sea, trabajo dentro de una gama de control de tono, control de intensidad. En cambio, en el enfriamiento es como la cuerda está mucho más tensa o contraída, que por ejemplo cuando un cantante baja del escenario, habla fuerte, no sé si te has percatado de eso, o el actor sube al escenario y termina hablando súper fuerte y en un contexto muy conversacional. Entonces lo que tenemos que hacer es como bajar un poquito esas revoluciones, ¿ya? Y para eso generalmente hacemos ejercicios que apunten a un trabajo con una intensidad un poco más baja, con un poquito más de contracción que elongación del pliegue, ¿ya? Entonces son distintos, pueden ser muy parecidos, pero tienen estas características como las intensidades distintas o quizás con ejercicios más de contracción que de elongación. Sigo ocupando los tractos vocal incluido, pero con un objetivo diferente. Sofi, ¿es lo mismo ser maestro de canto que vocal coach y que cantante? Uf, miren, cantante es, desde mi perspectiva, insisto, ustedes pueden encontrar esto como definido por miles de autores, por miles de corrientes. Ya desde mi percepción, les voy a contar lo que es mi percepción y lo que he visto con los vocal coach que he trabajado, con los maestros de canto que he trabajado. Ya, a ver, el cantante, y pasa mucho, no sé si pasa en México, sí, sí, sí pasa en México. Cuando estuve allá pasado y lo comentaba que el cantante es la persona que canta, que interpreta una canción, etc., etc., etc. Sin embargo, el maestro de canto tiene que tener habilidades pedagógicas para poder enseñar el canto. Eso es muy distinto. O sea, yo puedo ser cantante y puedo dominar muy bien mi aparato vocal, ¿ya? Pero poder transmitir este conocimiento, el ejercicio del canto hacia otra persona es muy distinto. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto tú entras a una academia, por ejemplo, de canto y escuchas que todos cantan igual, y tú dices como, ¿por qué es esto? Y luego analizas como al maestro, y efectivamente el maestro replica su técnica en todos los alumnos. Y ahí estamos obviando lo que te dije al inicio, que es este principio de individualidad, ¿sí? Que cada persona es distinta. Si bien compartimos el funcionamiento fisiológico, hay ciertas cosas que nos hacen diferentes y que es súper importante que el maestro de canto, que es quien tiene estas habilidades, que logra transmitir como todo este conocimiento hacia un otro, eh, se forme en este tipo de habilidades pedagógicas, ¿ya? Y también en habilidades, que eso también es un tema que está relacionado con el instrumento en sí, que es la anatomía y la fisiología. Y el vocal coach, lo que he visto es que también tiene relación con el mundo de la música, como desde un poco más como del management, como eh, el tipo de canciones, hacia qué público va dirigido, del punto de vista un poquito más producción musical, entonces tiene conocimientos de otras áreas, no solamente desde la transmisión del conocimiento como a nivel pedagógico, ¿ya? Eso, no sé si contesto tu pregunta. Sí, muy bien. ¿Es lo mismo ser profesor de actuación o actor? Mm. Ya, eso también es un tema súper controversial, porque, a ver, todo esto es súper nuevo. O sea, si bien la pedagogía lleva muchos, muchos años, a mí en lo personal, por ejemplo, me gusta mucho trabajar con maestros de canto que tienen conocimiento en anatomía y fisiología, porque, o sea, un guitarrista sabe de qué se compone la guitarra, sabe que tiene cuerdas, sabe que tiene una caja de resonancia, conoce.
su instrumento. El tema es que con la voz nosotros no lo podemos ver, ¿ya? Entonces, en el arte pasa que ellos tienen una forma, en el arte se ve la voz desde una forma literal más artística y quizás no tan fisiológica. Y está esta dualidad de que si es que yo me meto en el mundo de la fisiología, muere el mundo artístico. Y no es así, o sea, son súper complementarios. Ahora, el maestro de voz, en el caso de teatro, tiene una formación también pedagógica. O sea, los que yo he conocido tienen una formación pedagógica igual que con el maestro de canto. Como insisto, la pedagogía es una herramienta fundamental a la hora de transmitir el conocimiento hacia un otro. ¿Ya? Yo no por ser cantante tengo las habilidades para poder enseñarle al otro cómo cantar. Probablemente le voy a enseñar cómo a mí me sirvió aprender a cantar, que no necesariamente es la misma forma. O quizás la forma en la que yo tengo desde el teatro, desde la actuación, como ocupo mi voz, como proyecto la voz, no va a ser la misma para la otra persona. Entonces, esas son las habilidades pedagógicas. El profesor de canto, de teatro, de voz, logra determinar cuáles son las dificultades o potencialidades de cada alumno y qué es lo que hay que trabajar. Y no simplemente replicar lo que le sirvió a él, a ella o a ella. Eso. ¿Cuáles son los requisitos que debe de cumplir un buen profesor de canto? Bueno, otra vez volvemos al que no soy quien para decir qué requisitos corresponden o no corresponden, pero los que me acomodan como profesional, creo que es fundamental que tenga uno herramientas pedagógicas desde cómo enseñar, desde, por ejemplo, estamos hablando de que en teatro, como en cualquier carrera, hay un currículum, o sea, estos son los objetivos de aprendizaje, estos son las estrategias didácticas para poder enseñarlo, de esta forma lo voy a evaluar, ¿ya? Porque en el arte todavía pasa de que las evaluaciones son como súper subjetivas, ¿ya? Y está bien, pero si yo tengo una malla curricular con ciertos recursos pedagógicos a utilizar, con ciertas estrategias como de evaluación, creo que un maestro de canto, de teatro, debe tener habilidades pedagógicas, punto uno. Debe tener conocimientos de anatomía y fisiología desde mi perspectiva. Y algo muy importante, humildad. Por favor. Porque pasa, más allá de toda la formación previa que tuvo respecto a teatro, canto o voz en general, ya claramente tienen que estudiar en esa área, yo eso no lo estoy obviando. Lo que estoy haciendo es agregar las estrategias pedagógicas, la anatomía y la fisiología y la humildad. Resulta que el trabajo en estos usuarios es un trabajo, como comentábamos, ojalá ideal y soñado, transdisciplinario. O sea, yo he trabajado con el maestro de canto en sala, yo he hecho los movimientos junto con mis alumnas, con los actores, o sea, es trabajar ahí en campo con ellos. No es, ok, tú vas a mi box y yo te atiendo. No, es un trabajo ojalá transdisciplinario. Y para eso se requiere humildad y bajarle un poquito al ego para también entender de que no somos los únicos profesionales necesarios en este trabajo. Aquí nos hacen una pregunta, ¿cómo me puedo certificar como profesor de canto? ¿Cuáles son las formas? ¿Cuál es el camino? O sea, como maestro de canto hay varios caminos, pero ningún camino que sea reconocido mundialmente. O sea, tú puedes certificarte por ejemplo, en la certificación que hice yo, que en lo personal yo no me llamaría maestra de canto, jamás. Puedes haber estudiado canto antes y después hacer alguna certificación, pero el tema es que no está normado. O sea, no es algo que yo diga, hoy estudié 5 años de carrera de maestro de canto. No, es algo como que tú te vas formando de a poquito. Entonces, por ejemplo, yo tengo amigos que han hecho una certificación en Brasil de como maestro de canto, estudiaron canto y además después estudiaron pedagogía. Entonces, al final es como nosotros le decimos acá en Chile, un picoteo de cosas, un poquitito de aquí, un poquito de allá, y ahí ya con la experiencia, maestro de canto, pero no es como que tú vayas a una universidad y estudies para ser maestro de canto. ¿Cuáles son las principales creencias o mitos con respecto al canto y a la actuación, desde el punto de vista vocal? Creo que se comparten varios de ellos, en general como en la voz profesional, están como todos estos mitos de que si no sé, por ejemplo, si es que tomo agüita con miel y limón, voy a cantar mejor, o si tomo un cortito de pisco, de ron, de whisky antes de cantar, mi voz se va a liberar,
o algunos que la Coca-Cola, eh, ¿qué otro mito? Por ejemplo, el tomar agua antes de cantar, que va a ser, o sea, el tomar agua antes de cantar no va a hacer efecto de forma inmediata, o sea, yo tengo que estar constantemente hidratado. Idealmente el día anterior, antes de cantar, empezar a hidratarme. Si empiezo a tomar agua en el escenario, me va a servir como a nivel de la articulación, para sentir un poquito más, menos ligosa la saliva, pero lo único que voy a conseguir si tomo en el escenario es ganas de ir al baño, porque voy a empezar a tratar de eliminar toda esa agua que no estoy absorbiendo. Entonces, eh, ese es como uno, como en general los mitos así, ¿qué otros mitos he escuchado? Es que he escuchado muchas cosas. Ok, ok. Y bueno, me gustaría Te saber, perdí. eh, Bueno, te escucho muy bien. ok. Bueno, me gustaría saber también que nos dijeras, eh, ¿por qué consideras que el método de Voice Teacher in Your Vocal Coaching, por qué consideras que es fisiológico y quién es el inventor de ese método o quiénes son los maestros reconocidos? O sea, el desarrollador de ese método es Justin Stoney, que es un maestro de canto, que hizo como todo este trabajo de revisar la anatomía, la fisiología y empezar a relacionarla con el canto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo tenía módulos donde era cómo se trabajaba la altura laringea, ¿ya? Cómo la altura laringea puede afectar en el canto, y resulta que nosotros desde, perdón, desde lo fonoaudiológico trabajamos con las alturas laringeas, pero a través de modificaciones del tracto vocal. Entonces yo decía así como, wow, o sea, lo fisiológico ahora en el canto tiene mucha relación, sí, pero no se había hecho como esa relación tan directa en una clase de canto. Yo siempre que tomé clases de canto con maestros de canto estaban relacionadas como, ¿cómo lo sientes? Pero a ver, escucha lo que yo estoy haciendo y cópialo. Y era como, creo que no me sale. Ya, pero te va a salir. Entonces como entre esa búsqueda me dio muchas respuestas, o sea, trabajaba la altura laringea, el grado de aducción de los pliegues vocales, los modos fonatorios, las estrategias resonanciales. Entonces, todo eso era materia que yo vi en pregrado, o vi en mi especialización en el diploma en vocología y en la formación, e incluso en la clínica con los pacientes, pero que no la había relacionado con el canto propiamente tal. Entonces yo ahora puedo escuchar a un cantante y digo, ah, el problema está acá en el canto, entonces yo voy a trabajar esto para que después cuando el maestro de canto quiera abordar este contenido, no tenga problema con la anatomía y con la fisiología. Entonces, en el fondo es como el profe de canto a mí me deriva al usuario y yo digo, ¿por qué me lo derivó? Y el maestro de canto quizás no sabe por qué, porque no tiene este conocimiento fisiológico, ¿ya? Entonces, al no tener este conocimiento fisiológico, derivan al fonoaudiólogo y el fonoaudiólogo no tiene idea cuál es el problema porque no tiene esta relación entre fisiología y canto. Entonces, al menos me sirvió para poder entender la fisiología del canto y relacionarla con los ejercicios que yo puedo entregar como fonoaudióloga a un parámetro muy específico. De repente es como el segundo pasaje o de repente la voz mixta que no tiene la potencia. Entonces, pasa que quizás los músculos no están tan coordinados, quizás le falta flexibilidad, quizás le falta resistencia o controlar esa resistencia o está muy baja la resistencia. Entonces, todo eso fue lo que yo vi en estas clases y me hizo, pero así, mucho sentido, así que estoy muy, muy agradecida muy agradecida de haber tomado ese curso. ¿Cuánto tiempo duró? Es corto, dura aproximadamente 3 meses, pero es súper intenso, es bien Ok. intenso, son hartas horas. Aquí nos hacen otra pregunta. ¿Cómo puedo saber si la técnica que estoy utilizando es la correcta? Al cantar lo hago relajadamente y sin esfuerzo, pero hace días sentí una molestia al terminar de cantar. Ya, lamentablemente no puedo entregar un diagnóstico, sería un poco irresponsable de mi parte, porque hay muchos factores que pueden estar influyendo. Puede ser que de pronto, no sé, comiste muy tarde y sentiste como mucha sensación de reflujo y al otro día despertaste con la voz un poquito más apretada. Puede ser que quizás te pasaste en tu rango vocal y generaste mucha tensión y eso te generó un poco de fatiga. Puede ser que quizás tu técnica no esté mal y como cualquier entrenamiento, el canto te puede generar esta sensación de como haber ido al gimnasio. Entonces pueden ser miles de factores. Entonces, personalmente creo que sería muy irresponsable de mi parte como decirlo.
¿ya? Pero eso, son muchas aristas que pueden estar afectando y me faltaría mucha información para poder ayudarte. Claro, Dora, aquí lo importante sería hacer una revisión de tus cuerdas vocales. Eso sería lo ideal. Aquí ella menciona que estudia canto lírico, que su voz se escucha bien, no tiene disfonía, no tiene cansancio, pero sí le preocupa el dolor. Entonces, yo lo que te recomiendo es, bueno, hacerte un chequeo. Busca un laringólogo o un médico foniatra, dependiendo de dónde vivas, y que te pueda hacer una revisión de tus cuerdas vocales. Muy O bien. sea, eso es lo principal. O sea, ojalá pudiera hacer ese control, pero considerando, claro, la situación de COVID, de pronto quizás esté un poquito complejo poder hacerlo. Ahora, eso es el análisis o la evaluación laringoscópica es recomendable, ojalá, una o dos veces al año, si es que se puede, para cualquier cantante o profesional de la voz. Ya, o sea, un guitarrista hace cambios de sus cuerdas de la guitarra, la revisa, la cuida, la protege. Ya, el cantante, el actor, el locutor o cualquier profesional de la voz sí o sí debe recurrir a un foniatra o a un laringólogo para que haga revisión de sus cuerdas vocales. ¿Cuál es el mejor consejo, Sofi, que le puedes dar a los médicos foniatras, a los laringólogos, a los fonoaudiólogos, a los logopedas, a los terapeutas de lenguaje, respecto a los cantantes y a los actores? Respecto a los cantantes y a los actores, a ver, lo ideal dentro de mi, voy a controlar mi lenguaje en este momento, pero soñar, a mí me encanta soñar que vamos a poder trabajar en equipo algún día y poder vencer estos egos que limitan en el fondo el poder abordar a nuestros usuarios de la forma más integral posible. Entonces, los invito a hacer una mirada hacia el nivel de su ego, al nivel de humildad, por una parte, entender también de que el trabajo es como les decía, idealmente un trabajo transdisciplinario de ser posible o multidisciplinario dependiendo de los casos. Eh, y si es que quieren trabajar con cantantes o actores, yo creo que es necesario familiarizarse con el mundo de los actores y los cantantes. Porque de repente uno está como muy como punto aparte y entrega como recomendaciones, pero que en el fondo son poco funcionales. Y ahí es donde también afecta la relación terapeuta-paciente porque ven como, chuta, voy a la fonoaudióloga, pero en realidad no veo un cambio. Quizás el cambio no es que no haga los ejercicios, quizás el cambio es que en el contexto, quizás no tiene tiempo durante la semana, o sea, los estudiantes de teatro llegan a las 8 de la mañana y se van a las 9 de la noche porque están en clases, después que ensayo, entonces, ¿en qué momento hacer los ejercicios? Entonces, si yo estoy allá trabajando con ellos o si puedo ver esta realidad, puedo decirles, ok, pero a ver, tienes un minutito dentro del ensayo, no es necesario que pares todas tus actividades para hacer los ejercicios. Entonces, como llevar o aterrizar un poco todas las recomendaciones que de pronto nosotros damos desde la externalidad, desde nuestro box cerrado, desde nuestra superioridad como médicos, desde nuestra superioridad por tener bata y por estar en un espacio clínico, eh, como bajar un poco, o sea, aterrizarlo, ver la realidad y ojalá familiarizarse con el mundo del canto, con el mundo del teatro, ya sea yendo a ver funciones o decirle como, oye, puedo ir a ver una de tus funciones un día, ver cómo trabajas o graba un video de cómo es tu rutina diaria, entrégame más información, y eso lo valoran mucho ellos también, porque dicen, se motivan y dicen como, ok, o sea, le interesa mi mundo, le interesa, y no es solamente como desde, ay, me van a enseñar técnica vocal, se va a arruinar todo lo interpretativo. Muy bien. Eh, Eso. Aquí Dora nos pregunta, ¿cómo se llama el estudio de las cuerdas vocales? Bueno, se llama nasondoscopía, laringoscopía y si se puede que te hagan estroboscopía, eso sería lo ideal. Bueno, ahora yo tuve la oportunidad de que Sofi viniera a México, de que estuviera conmigo algunos meses, me tocó ver su trabajo. Yo tuve la oportunidad, muchas gracias. Yo tuve la oportunidad de ver tu trabajo con los cantantes, con los actores, me pareció muy interesante, pero me gustaría que les explicaras aquí al público cómo es tu trabajo, cómo es tu consulta. Digo, a mí me tocó vivirla también y ver cómo lo hacías, pero me gustaría, ¿qué sucede en tu trabajo cuando llega un cantante o un actor contigo y cómo lo vas llevando? Ya. Bueno, siempre uno hace una entrevista para conocerlos un poquito, ¿cierto? Para saber cuáles son sus necesidades. Eh, Partimos como, ojalá, una evaluación completa, ¿cierto? Si es
¿Cantante o actor o ambos? Ambos, ambos. Ambos, ya. Vamos a partir por los cantantes. Entonces, con los cantantes yo les pido generalmente una evaluación y en esta evaluación hago evaluación de voz hablada y de voz cantada y en la evaluación de voz cantada les pido que me canten algo, lo que quieran, si es que cantan en un mismo género musical o estilo, que sea con ese estilo, o también exponerles un poco cuáles son las dificultades. A ver, cántame algo que te cueste. ¿Qué es lo que te cuesta? ¿En qué parte del pasaje? A ver, la profesora de canto te dijo que te costaba, ya, muéstrame qué es lo que te cuesta en esta parte que te dijo la profesora de canto. Entonces, como nosotros decimos, hincar el diente en eso que le cuesta, ¿ya? Porque eso me entrega información para poder resolverlo después. Ahora, como les dije, cada usuario tiene una individualidad, entonces, pero generalmente pasa, uno de los como escenarios más frecuentes es que buscan la potencia antes de la flexibilidad, es decir, quieren cantar tonos agudos, que cuando hablamos de flexibilidad hablamos de cómo se estira y acorta el pie vocal, ¿ya? Esta flexibilidad, quieren buscar esta flexibilidad, pero al mismo tiempo la potencia, es decir, la resistencia de las cuerdas vocales. Entonces pasa que al cantar fuerte en tonos agudos le genera mucha tensión, ¿ya? Y ahí es donde uno tiene que empezar como a desglosar hartas cosas, porque lo que más he visto en la clínica, porque todavía no hay estudios así como formales respecto a este tema, es la altura de la laringe. Entonces, elevan mucho la laringe para cantar, ¿ya? Y eso genera dificultades en el movimiento anteroposterior de las cuerdas vocales, que es lo que produce esta elongación, ¿ya? Entonces, trabajando a la altura laringe, al menos al principio, yo he visto cambios, pero así, súper radicales, o sea, es como el problema más frecuente que he observado en los cantantes, ¿ya? Trabajo generalmente en un paciente que no tiene problemas vocales, estamos hablando de voz normal, ¿ya? Que sí no tiene ninguna dificultad. Explorar, abrazar su voz, abrazar los quiebres. Muchas veces dicen como, ay, me salió un gallito. El gallito lo que está haciendo es decir, los músculos no se están coordinando tan bien. Tenemos que empezar a hacer ejercicios para empezar a coordinar esos músculos. Ya, como que el cantante siente esta presión de tener que cantar perfecto todo el tiempo. Pero si nosotros no exploramos nuestra voz, no encontramos esa fortaleza, esas debilidades que eventualmente se van a convertir en fortalezas a través del ejercicio. ¿Ya? Entonces, ese proceso como de exploración para mí es muy importante. Y una vez que ya logramos explorar varios parámetros como la altura laringea, los modos fonatorios, los resonadores, todo esto a través de ejercicios como vocales sin asociarlos al canto propiamente tal, ¿ya? Yo no me pongo a cantar generalmente con los chicos, pero ellos cuando cantan al final para ver los resultados se dan cuenta de que, wow, sí, era eso lo que me generaba dificultad y al practicarlo con los maestros de canto, con las maestras de canto, ven los resultados. Entonces, este proceso de exploración va a depender también de cómo áreas que quieran trabajar. Pues doy más énfasis en lo que presenta más debilidad o que haya que potenciar. Y ya luego, una vez que encontramos toda esta exploración, ellos definen su impronta y dicen como, esto me gusta este color de la voz, me gusta la voz un poquito más soplada o un poquito más flow, me gusta más trabajar con este resonador en esta parte del pasaje, creo que me da una huella o una impronta a mi sello personal como cantante. Entonces lo que hago en el fondo es como que encuentren lo que les gusta, que vayan conociendo su voz, y una vez de que ya lo exploraron, lo establecemos. Entonces ahora vas a empezar a practicarlo en algunas canciones, con ejercicios de tracto vocal semiocluido, y se va traspasando al canto de a poquito. Y ya finalmente se empieza a generalizar al canto. Entonces eso lo hacemos en la parte de generalización en conjunto con el maestro de canto. O sea, siempre hay un diálogo. O sea, yo en la escuela que trabajo, que es de canto, semanalmente hablamos de los pacientes o de los chicos que tenemos en común para ver qué tenemos que ir trabajando. Ahora, la leve o gran diferencia que en el actor también hacemos un proceso de exploración vocal, pero ahí ocupa el cuerpo. Utilizamos hartos movimientos corporales, diferentes posturas, trabajo con peso, con pesas, trabajo con diferentes posturas, trabajo con diferentes niveles en el espacio, con diferentes planos, ya que son herramientas que se utilizan en el trabajo de actuación propiamente tal, en el área de voz, en las clases de voz. Se trabaja, por ejemplo, con ¿qué pasa si estoy sentado? ¿Qué pasa si estoy de pie? ¿Qué pasa si estoy agachado? ¿Qué pasa con esta postura? Muchas veces dicen, o se asocia que la postura tiene que ser perfecta para cantar, perfecta para actuar, pero ¿y qué pasa si tenemos un actor que tiene que interpretar, por ejemplo, al jorobado de Notre Dame? O sea, igual va a tener que hablar, ¿ya? Entonces tratar de
distribuir las tensiones en el cuerpo para que salga con mayor fluidez el sonido, disociar el trabajo muscular, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista yo diría que en el actor tiene que ver con un poquito más de trabajo físico, movimiento, cuerpo, y en el caso de los cantantes, va a depender también, porque si baila, quizás vamos a tener que hacer un trabajo un poquito más de cardio, como hace Thaís, que en el abordaje como de atletas da voz, un trabajo un poquito más de movimiento a nivel de cardio, como conversión de energía aerodinámica acústica a través de esta agilidad respiratoria que se requiere también. Eso es más o menos como en la globalidad, pero insisto que cada usuario es distinto, entonces va a ser distinto, pero en general algo así. Sofi, ¿cómo te ha ayudado el piano como fonoaudióloga? ¿Cómo utilizas el piano en tus consultas? Ay, me encanta el piano. Yo soy una fan del piano, pero muchas veces me ha tocado trabajar sin piano porque hemos tenido que armar los campos clínicos y no teníamos piano, entonces no había otra. Me gusta no depender mucho de él, pero es súper útil, ya sobre todo en los cantantes cuando uno tiene que hacer un trabajo más específico, ya o en el actor también que uno tiene que hacer un trabajo un poquito más de flexibilidad. Yo diría que más en el cantante que en el actor, fíjate. Puedo prescindir del trabajo con un actor si no tengo piano, pero en los cantantes yo lo necesito, pero así full. Porque de repente es como, no sé, te pueden decir, tengo dificultades con las escalas descendentes, tengo dificultades con las escalas ascendentes, tengo dificultades con los saltos de octava o con los saltos de quinta o los de tercera, me cuestan solamente los de ascendentes, pero los descendentes no me cuestan. Entonces yo necesito una herramienta como el piano que me da la agilidad, me entrega el tono, para yo poder apuntar al trabajo específico que requiere a través de la fisiología, claramente. No es que yo me ponga a cantar una canción y le diga, mira, esta escala descendente te cuesta. No, trabajamos varios tipos de escala descendente asociados a TBCO, a ejercicios fisiológicos para poder elongar, contraer, fortalecer, ya, dependiendo de cada necesidad. Pero sí, el piano para mí en el trabajo con un cantante lo necesito mucho. Si el trabajo es muy específico particularmente. Sofi, ¿cómo ha influido la vocología en ti? ¿Cuáles son las virtudes de la vocología en tu formación? Bueno, la vocología es esta ciencia que estudia la voz, ¿ya? Me encanta la ciencia, me encanta también la experiencia clínica, creo que como que se tiende a disociar mucho esto, de que la ciencia y la experiencia clínica no son compatibles. Para mí son absolutamente compatibles, o sea, si es que yo trabajo en clínica, puedo ver ciertas cosas que puedo estudiar después, ¿ya? Y que son necesarias de estudiar para poder entregar el mejor servicio a nuestros usuarios. O sea, lo ideal es poder trabajar a través de la medicina basada en la evidencia para hacer un trabajo con responsabilidad. O sea, yo no puedo decir como, sí, vamos a hacer esto, pero ¿realmente sirve? ¿Cuánto dinero yo le podría ahorrar a un usuario si es que en vez de 20 sesiones hacemos 10 sesiones? ¿Cuánto tiempo también? Entonces, la efectividad tiene mucha relación con eso porque la vocología aterriza eso. Entonces, trabaja en base a la medicina basada en la evidencia, donde ya no es como tan efímero, tan volátil el trabajo a nivel vocal, sobre todo, por ejemplo, en las artes, sino que lo aterriza y dice, ¿sabes qué? Si tú haces este ejercicio, sí te va a servir para poder trabajar eso, sí te va a servir. No es como, podría servir. Ahora, ¿cuánto va a servir? De pronto puede fluctuar porque cada persona es distinta, pero el grado en el que va a servir va a depender de cuántas veces hagas los ejercicios, de cuántas veces, de cómo hagas esos ejercicios, ¿ya? Pero eso fue como el plus que me dio la medicina, o sea, la vocología que trabaja con medicina basada en la evidencia. Sofi, ¿cuál es el mejor consejo que les puedes dar a los cantantes y a los actores respecto a su voz? Respecto a su voz. Ya, uno, que no tienen por qué ser perfectos, que la voz tiene esos quiebres que los hacen únicos, que los hace crecer, que es algo, uno como cantante o actor siempre vas a estar encontrando sonidos nuevos, siempre vas a estar encontrando cosas que te cuestan, no tienen por qué ser perfectos, y si es que ustedes se proponen trabajar esos aspectos específicos van a poder mejorar, ¿ya? Lo otro, busquen su impronta, no traten de cantar como alguien más.
¿ya? Son hermosos en su individualidad, así que aprovechen de encontrar cuál es su individualidad, cuál es su huella, cuál es su sello, cuál es su impronta. Ya la idea no es ser igual a otros, la idea es que ustedes busquen cuál es su camino a nivel vocal, ¿ya? Esas dos cosas. Lo otro, cuídense, háganse un chequeo, cuiden su voz. La voz tiene vida útil eventualmente si no la cuidamos, ¿ya? Hay que hacerse chequeos constantemente. Si usted quiere cantar, si usted quiere actuar, si usted quiere utilizar su voz de forma profesional, hágase cargo, hágase responsable, ¿ya? Si un guitarrista, imagínense, fuera a un concierto y no puede ir a un concierto si le falta una cuerda a la guitarra, o no puede ir al concierto si es que no le hace un chequeo a su instrumento, ¿ya? Cuiden su voz, hagan ejercicios, ¿ya? Es como si, por ejemplo, yo no sé, soy con el área de voz, eh, casa de herrero, cuchillo de palo, dicen por acá, no hago mis ejercicios antes de las sesiones, sería súper irresponsable de mi parte. O si, por ejemplo, no sé, un soldador o alguien que trabaja como en temas manuales no revisa su equipo, ¿ya? Es así de simple. Como para nosotros nos cae de maduro decir, sí, tenemos que cuidar esto, bla, 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 pero en la voz, en el cantante o en el actor, le hacen el quite o lo evitan hasta que ya tienen un problema vocal. Y cuando ya tienen el problema vocal, ya hay que hacer rehabilitación, entonces podrían ahorrarse todo eso si es que cuidaran su voz. Si se hicieran un chequeo una vez al año, 2 veces al año, estaría perfecto. Y lo otro, si tienen la posibilidad de tomar clases, de ejercitarse, eh, hágalo. Yo sé que los recursos económicos de pronto en este mundo son un poco escasos. Si tienen la posibilidad, hágalo. Y por favor estudien anatomía y fisiología. Eso no los va a hacer no va a hacer que pierdan su sello a nivel de técnica. La adquisición de técnica, al contrario, es un complemento a lo artístico, es un complemento a lo interpretativo. Van a poder interpretar mucho mejor sus canciones sin estar pensando tanto en qué tienen que hacer para poder cantar. Muy bien, Esos son todos mis consejos. muy bien, Espero no Sofía. se me haya olvidado alguno. ¿Y qué consejo le das, sobre todo a una persona, cantante o actor, que ya tenga una patología, en su voz? Ya. En el mundo de las artes, muchos tienen miedo de ir a la fonoaudióloga, al fonoaudiólogo o al médico por ese miedo a tener un problema vocal. Invito a parar con las etiquetas, ¿ya? Un problema vocal es solucionable, ¿ya? En muchos casos, si es que recurres a tiempo, pueden ser muy reversibles. Entonces, es importante de que acudas previamente para que eso no ocurra, pero una vez que está instaurado, saber que puede tener una solución. Ya eso va a variar, también sería irresponsable de mi parte de decir que todos los problemas vocales tienen solución porque puede que no sea así, o quizás las soluciones sean más complejas o requieran de un manejo quirúrgico. Por eso es importante ir antes para que no requiera manejo quirúrgico, ¿ya? Ahora, si ya está instaurada la patología, sí o sí, rehabilitación o ir a un médico otorrinolaringólogo o foniatra para encontrar la solución a esa dificultad, ¿ya? Como les decía, muchas de las patologías vocales pueden ser reversibles con terapia fonoaudiológica y otras ya requerirían cirugía y terapia fonoaudiológica, ¿ya? O foniátrica. Pero los invito a la sociedad también, como que son especialistas de como, oh, ella es la que tiene los nódulos, por eso habla así. Y en el fondo, como que al final eso también afecta emocionalmente a la persona y la voz tiene un sello o un trasfondo emocional súper heavy. O sea, de repente quizás la patología es muy chiquitita y el problema a nivel anatomofisiológico es muy pequeño, pero el aspecto emocional hace que se empiecen a generar constricciones supraglóticas que le agregan ruido a la voz, esto de estar apretado, ¿no? Y me ha pasado, por ejemplo, que tengo chicos que tienen problemas, no sé, con los agudos. Y yo le digo, ya, pero a ver, ¿por qué tienes problemas con los agudos? No, pero es que siempre me han dicho que no puedo hacer tonos agudos o que canto pésimo en los agudos. Pero resulta que sí están esos agudos. Lo que pasa es que hay como ciertos bloqueos emocionales asociados a eso y se reflejan en constricciones glóticas o supraglóticas, como apretar la voz en esas frecuencias, ¿ya? Entonces, no pasar por alto el componente emocional que tiene la voz, sobre todo en las personas con patología vocal. Y ahí hago una invitación a nuestros colegas fonoaudiólogos, médicos, de tratar con tacto, tino y tono
a estas personas con las que nosotros estamos trabajando que pueden tener un grado de sensibilidad un poco mayor, porque en el mundo del arte es su instrumento de trabajo, o sea, yo, si a mí me pasa algo, si le pasa algo a mi voz, yo me muero, ¿ya? Entonces, eh, somos buenos para juzgar, para decir como, pero a ver, ¿por qué no viniste antes? Bueno, quizás no tuvo el dinero, quizás aquí, quizás allá, entonces, es una invitación a mis colegas de tener este tacto, tiene tono a la hora de poder entregar o verbalizar la información, porque el aspecto emocional en este tipo de pacientes afecta bastante. Sofi, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cuál es tu correo electrónico? Por si la gente te quiere Bueno, contactar. aquí me pueden encontrar, que es mi Instagram que se llama Voice Tips. En este Instagram, bueno, como te invité la vez pasada, hacemos lives sobre diferentes experiencias en el área de la voz, con actores, con cantantes, con foniatras, como Carlos, que estuvo una vez con nosotros acompañándonos. Eh, Mi correo electrónico es Sofía, a ver, lo voy a escribir aquí, Sofía Madrid, t@mayor.cl, ¿ya? Ahí está mi correo. Y eso, o sea, yo me dedico al área de voz profesional y también al abordaje como te había comentado con personas transgénero. Entonces, esa es como mi área de especialidad en voz en general. Trabajo mucho más con esa área de voz profesional, ¿ya? Pero si tienen duda de cualquier cosa, por favor, siéntanse con la libertad de poder preguntar y si yo les puedo ayudar, compartir bibliografía, bienvenido sea. ¿Cuál es tu mensaje final, Sofi, para cerrar? Hoy, punto uno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir todo el amor por lo que hago con las personas que nos están viendo. A mí me encanta lo que hago y feliz de poder compartirlo. Ay, muchas gracias. Estoy muy feliz de poder compartirlo y nada, o sea, probablemente muchos no están viendo, o sea, no muchos, sino como de diferentes áreas, cantantes, actores o quizás profesores. Creo que mi consejo siempre es el aprendizaje, el estar como en constante aprendizaje, eso para mí me encanta, especializándote, buscando conocimiento, distintos tipos de terapia y cuestionarlas, ¿ya? Porque muchas veces uno estudia algo y dice como, eso es, o sea, eso es, así se escribe y así se dice y eso es, al pie de la letra. Pero a ver, ¿por qué es eso? ¿Por qué funciona así? Y eso nos va a permitir estar en constante creación de conocimiento también. Ya no quedarnos estancados en esa parte del conocimiento. Eso por una parte. Siempre sean humildes, por favor. Eso nos permite el trabajo en equipo. Y si es que van a hacer algo, háganlo con amor. Porque eso se ve y se transmite hacia las personas con las que uno está trabajando. Si tú estás trabajando con un actor y ellos ven que a ti te interesa, que a ti te gusta lo que haces, la relación con los terapeutas usuarios va a ser maravillosa. Así que nada, les recomiendo eso, humildad, vocación, amor por lo que hagan y estar en constante aprendizaje. Bueno, pues muchísimas gracias, Sofi, por conectarte en este en vivo. Gracias por compartirnos. Y bueno, pues quiero decirles que este video va a quedar grabado, va a estar en el canal de Carlos Manzano Foniatra en YouTube. Y bueno, ahí lo pueden ver, la repetición. Y bueno, pues muchísimas gracias, Sofi, por todo. Te mando muchos saludos hasta Chile y gracias por todo. Muchos saludos, Sofi.